Relatos del lado oscuro. ¿Usted cree que las manos puedan tener alguna suerte de poder? ¿Alguna suerte de energía misteriosa que permita curar, por ejemplo? Imaginemos que esta es la cabeza de alguien. ¿Cree usted que con hacer una serie de movimientos pudiera curar a alguien? Suena complicado, ¿verdad? Suena difícil de creer y también sonaría más bien alguna especie de estafa. Estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, los curanderos psíquicos de Filipinas, en donde tras hacer una serie de movimientos apretaban con las manos y extraían algo sangriento del cuerpo del paciente sin dejar huella ni haber abierto ninguna herida. Posteriormente, en algunos de los casos se demostró que se trataba de hígados de pollo o de otras criaturas. Sin embargo, hay algunos casos que son muy raros. Vamos atrás en el tiempo, vamos a la Unión Soviética. Para muchos jóvenes que seguramente vean este video, esperamos que haya muchos jóvenes viendo este video, la Unión Soviética no tiene ningún significado, no es nada. Pero hubo un tiempo en el cual hubo dos mundos en este mismo planeta. El mundo capitalista encabezado por Estados Unidos y el mundo comunista encabezado por la Unión Soviética. La Unión Soviética eran muchas repúblicas que durante mucho tiempo habían sido independientes, pero después de la Primera Guerra Mundial se forman en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, una organización comunista con sede central en Moscú, la antigua capital rusa. Así es que soviético era sinónimo de ruso. Cuando alguien decía ahí vienen los rusos, era ahí vienen los soviéticos. Era un gobierno muy duro. Se declaraba oficialmente ateo. No solamente no era religioso, sino ateo. El gobierno encabezado por Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin, sería un gobierno muy duro. Después de los zares y de la monarquía exótica, el gobierno de Lenin se volvió sumamente rígido. Posterior a la muerte de Lenin, asume el poder un personaje que era Joseph Stalin. Stalin es todavía peor. Es un sujeto rudo, tosco, grosero, bebedor de vodka todo el día y además un sujeto muy peligroso, que ordena la muerte de millones de personas, ya sea directamente o indirectamente. Stalin sería el encargado de ganar la Segunda Guerra Mundial para los rusos y sus tropas acabarían con todo lo que encontraban a su paso. Eso le da una idea del lugar en donde estamos parados. Posterior a la muerte de Stalin, los gobiernos soviéticos seguían siendo gobiernos sumamente estrictos. Nikita Khrushchev había sido combatiente, Leonid Brezhnev no había sido combatiente, pero era un hombre muy rudo también. La KGB, el espionaje y todos los misterios que se encerraban detrás de lo que se denominó la cortina de hierro. Es decir, que lo que ocurría dentro de la Unión Soviética era secreto, era un misterio. La carrera por el espacio, la conquista del espacio, era algo muy secreto. Solamente de vez en cuando había algún rumor por ahí como para que viéramos que estaban en movimiento. La creación de armamento nuclear, el desarrollo de grandes cosas, todo aquello se manejaba con un hermetismo único. Y el espionaje soviético era particularmente importante. Tenían todo tipo de técnicas, desde formas de matar poco convencionales hasta la investigación más sofisticada en cuestiones psíquicas. Sí, por increíble que parezca, al mismo tiempo que la ciencia soviética investigaba la manera de mandar gente al espacio, también investigaba la manera de aprovechar los poderes de la mente.
Así, tal cual, los poderes de la mente, de investigar a los psíquicos, a los clarividentes, a los telépatas, de hacer pruebas para demostrar si se podía saber a distancia algo, si se podía matar a alguien a distancia. Nombres como Nina Kulagina están escritos en la historia soviética con letras muy peculiares porque eran paragnostas, es decir, era gente que tenía poderes psíquicos. La Unión Soviética investigó cosas tan locas como el fenómeno de la piroquinesis, el poder de iniciar fuegos por vías psíquicas. No era casualidad que lo investigara, investigaban esto porque pensaban que se podría utilizar para eliminar adversarios sin necesidad de matarlos. Es decir, en lugar de mandar un soldado con un arma y matarlos, utilizarían a un paragnosta para hacer el trabajo a distancia. Así que dentro de las investigaciones soviéticas había un verdadero panteón de hombres X. Si usted ha visto la película de los hombres X, X-Men, seguramente piensa que es pura ciencia ficción. Pues sí, sí es cierto, sí es ciencia ficción, pero los soviéticos investigaban cosas muy locas allá adentro. Estas historias acerca de estos personajes tan extraños ya venían de tiempo atrás. El propio zar Nicolás II, el último de los grandes zares de la Rusia imperial, creía en los poderes del buen amigo Rasputín, sin saber que el buen amigo Rasputín creía en sus propios poderes con la zaribna, y había ahí una serie de fechorías, pero esto ya estaba por ahí. Algún día hablaremos de Rasputín en un tiempo cercano, pero hoy quisiera platicarles de otro personaje. Es posible que algunos de los amigos y compañeros que nos acompañan en el canal de YouTube de Relatos del Lado Oscuro alguna vez hayan escuchado hablar de ella. Popularmente se le conocía como Yuna. Su nombre era Yevgenia Yubashevna Davitashvili y su nombre popular era Yuna. Evidentemente, llamándose Yevgenia Yubashevna, siempre es preferible un nombre corto. Yuna. ¿Pero por qué era famosa esta mujer? Por muchas razones, pero principalmente por su cercanía con la cúpula del poder soviético. Durante los años 80 y un poco antes, la Unión Soviética estaba en un proceso de crecimiento. Tenían la guerra de Afganistán, tenían cosas por todas partes. Y el premier soviético, el primer ministro, era la figura predominante. Su segundo sería el líder del Partido Comunista. Y después de esto venían algunas figuras grandes dentro del Politburó. Todos ellos eran muy poderosos. Y se sabe que Yuna era muy cercana a todos ellos. Para los años 80 la Unión Soviética también había permitido ya un poco la apertura religiosa. Los patriarcas ortodoxos cristianos habían vuelto. Había servicios religiosos en las iglesias ortodoxas, cosa que con Lenin y Stalin no había, pero ya comenzaba a ver esto. Y se sabe que Yuna también era cercana a la cúpula religiosa de la Iglesia Ortodoxa rusa. Pero lo peor de todo es que también era cercana, o por lo menos se acercó a la cúpula religiosa católica. ¿Sí? Pero ¿quién es Yuna? Una curandera psíquica. Así, tal cual. Es poco conocida en México no somos muy aficionados a eso. En México teníamos un concepto de chamanismo completamente diferente con María Sabina, con Don Juan en el norte, Don Juan Lemus. Pero Yuna resultaba ser un personaje sumamente enigmático, porque era la curandera psíquica del primer ministro soviético, pero no de uno, sino de varios primeros ministros soviéticos. Estuvo con Andrei Andropov, que era uno de los funcionarios más importantes del gobierno ruso, estuvo con Brezhnev, con Nikita Khrushchev no aceptaba nada de esto, pero estuvo con Brezhnev, Leonid Brezhnev, estuvo con Boris Yeltsin,
Incluso colaboró también, ni más ni menos, que con el querido Mikhail Gorbachev. Pero ¿quién rayos es? Ya le digo, una curandera psíquica. ¿Y cuál es su historia? Eso es otra historia. Yuna nace en 1949. Si estoy en lo correcto, nace en junio de 1949. Es hija de un iraní de ascendencia asiria. Su padre, durante la Segunda Guerra Mundial, escapa de Irán. Huye de la guerra en Irán junto con algunos familiares y llega a la región de Kubán, que está cerca de Ucrania y hacia el lado de Georgia, que son provincias soviéticas en aquellos años. Es un lugar bellísimo. Muy cerca de ahí se encuentran lagos, está muy cerca también el Mar Negro, bueno, relativamente cerca el Mar Negro. Es un lugar excepcional y además es un lugar histórico tremendo. El caso es que llegan a una población que se llama Krasnodar. Ahí conoce a una mujer local. Se enamoran y se casan. Ana era el nombre de la mujer. El padre de Yuna era un personaje muy peculiar. Era un campesino. En una época en que el comunismo había establecido las granjas soviéticas, las personas no podían tener bienes. Por lo tanto, la casa era de la granja, la cosa que se trabajaba era de la granja, el vehículo era de la granja, los niños eran del Estado y había muchas condiciones peculiares. Este sujeto, Yura Sadis, el padre, era un hombre, sin embargo, muy simpático, muy querido en el pueblo. Cuando nace su primera hija, la llama Yevgenia, que es el equivalente a Eugenia, y es precisamente Yuna. Yuna no era particularmente bonita, pero era igualita al papá. Así es que el papá se encariña con ella en cuanto nace. La madre no. Ana realmente no quería a Yuna por muchas razones, pero la primera de ellas es porque era igualita al papá. Y el papá no era guapo, era un asirio. Mezclado con soviéticos, con rusos, no era una buena combinación, pero eso no importa. Lo que realmente no era muy oportuno eran todas las cosas raras que ocurrían alrededor de Yuna. Cuando tenía 5 años, un buen día, se levanta y le dice a su mamá que algo terrible va a ocurrir y que muchas casas se van a romper y se van a caer y que va a haber personas muertas. La madre le dice que eso son tonterías, pero casualmente el padre que está por ahí se acerca y le escucha. Y le dice, ¿cómo lo ves? Dice, no lo sé, pero veo que las casas van a estar rotas y va a haber personas llorando y personas muertas. La niña va a la escuela que está ahí mismo, en Krasnodar, y atiende a la escuela y durante la estancia platica con sus amiguitos y les dice cosas que los hacen llorar. Esa es una parte interesante porque los niños lloran y cuando la maestra se acerca y les pregunta, los niños le dicen a la maestra que es que Yuna les está diciendo que sus casas se van a romper y sus padres van a morir. Y eso los pone muy tristes. Entonces la maestra hace venir al papá y a la mamá, los regaña por las cosas feas que dice la hija, todo aquello. Los niños llegan a sus casas, le dicen a sus padres que Yevgenia les ha dicho esto y les ha dicho aquello. Los padres se enojan, le reclaman a Sardis, que además es extranjero, es un asirio en territorio georgiano, es mal visto. Es un extranjero, es un iraní, era un trato feo, pues. El caso es que la madre, Ana, que sí es georgiana, regaña a la niña, la encierra, la castiga, le dice que por amor de Dios no vuelva a decir esas tonterías. 3 días después, un terremoto azota aquella región y efectivamente hay muchas personas muertas y muchas casas se derrumban.
tal como la niña lo había dicho. Se rompieron. En sus palabras infantiles ella describe que se rompieron y que le cayó encima a la gente. Y sí, efectivamente. Afortunadamente no hubo tantas personas lastimadas. Los niños no murieron y los padres no murieron, lo que generó un verdadero problema para Ana, la madre de Yuna. ¿Por qué? Porque la gente en la calle le decía: tu hija es una bruja. Es una bruja. Y en la calle la niñita, chiquita, además tenía una mala fortuna, y es que en una región en donde la gente es muy rubia, Yevgenia, Yuna, tenía el pelo negro totalmente y alborotadísimo, hija de un iraní. Así es que los compañeritos le decían bruja, bruja, etcétera, etcétera. Y la madre, cuando iba a la tienda, le decían bruja, la madre de la bruja, y la gente murmuraba. Así es que ella empieza a sentirse incómoda. Y no era lo único. Había muchas otras cosas raras alrededor de ella. Por ejemplo, un día, y esta es una anécdota buenísima, están sentados en la mesa y Yevgenia le dice a su madre que le pase una cuchara. Están en el centro de la mesa las cucharas, la niñita está sentada, es chiquita, la madre no le hace mucho caso porque además ya nació la hermanita o hermanito, no sé qué era, y hermana, y está atendiendo a la hermana, no le hace mucho caso, además la hermana es un poco diferente, así es que se encariña con ella. El padre está distraído por allá y Yevgenia sigue diciéndole: pásame una cuchara, pásame la cuchara, hasta que la niña extiende la mano. La madre voltea y alcanza a ver el momento en el que la cuchara se viene hacia Yevgenia y le cae en la mano. La madre se horroriza. Por eso no le tenía afecto, además de que había otras cosillas por ahí. Un buen día, y esta historia la contaba el padre, va caminando la niñita y va el papá junto a ella. Y nota que está sumamente cansada, que ya no puede caminar. Así es que decide cargarla y ponérsela en los hombros, hacia abrazadita, los brazos en el cuello, las piernas a la cintura. Casualmente, Sardis había sido herido durante la guerra, por eso es que se había ido hacia Georgia. Había sido herido en la espalda, tenía una esquirla de metralla que le provocaba dolores muy frecuentes en la espalda hasta el punto de no poder trabajar. En más de una ocasión se quedaba sentado todo el día y no podía trabajar. Pero cuando se sube a la niña pone las piernitas alrededor de la cintura del papá y los brazos alrededor del cuello, y de pronto el hombre, Sardis, narraba cómo siente un calor muy raro, muy intenso. Voltea a ver a la niña y la niña se está riendo. Le dice: ¿qué ocurre? Y la niña le dice: no sé, hace calor. Pero el hombre empieza a sentirse muy raro. Narraba que cuando se subió a la niña, la molestia de la espalda inmediatamente lo sacudió, porque era en la parte baja, donde tenía alojada aquella herida por metralla. Inmediatamente lo sintió, pero por el gusto de llevar a su hija no prestó atención hasta que siente ese extraño calor. Cuando llegan al lugar donde van, la baja y le pregunta: ¿qué ocurrió? Y ella le dice: no sé, ¿cómo te sientes? Y el padre se pone a hacer unos ejercicios y dice: formidable, no siento nada. Se le queda viendo a la niña y le dice: ¿te ha pasado antes? Y ella responde: no. ¿Qué? Esto. ¿Has ayudado a alguien? No. La niña no sabía, pero el papá sí. El papá había tenido una madre que tenía algo extraño y él mismo a veces tenía estas visiones raras, así es que hace la prueba y unos años después tiene oportunidad de probar aquello. Cuenta la historia, igual y es leyenda, pero cuenta la historia que una mujer del pueblo estaba pasando un muy mal rato. Tenía problemas internos, estomacales, horribles, estaba debilitada. Trabajaba en una de las tiendas. Cuando llega Yevgenia, Yuna, se le acerca y le pregunta cómo se siente. Ve a la mujer muy pálida, sentada en una silla, en un rincón, muy deteriorada. La mujer le dice que está muy enferma. El marido aparece y le dice al padre y a Yuna que los médicos no aciertan a hacer nada por ella. Tenga en cuenta que la Unión Soviética
al igual que los cubanos, habían desarrollado un sistema de salud muy sofisticado, pero no lo atendían a todo el mundo. Había preferencias. La gente de Rusia, sobre todo de Moscú y de la zona central, recibía un trato preferencial. La gente de las repúblicas no recibía ese mismo trato. Así es que gente que venía de Georgia o de Ucrania realmente no eran vistos como rusos y el servicio era una porquería. Así es que aquel hombre está muy triste, la mujer está muriendo. El padre le da un pequeño codazo a Yuna y le dice que vaya a verla. Yuna se acerca, pero no la toca. Cuando va a tocarla, aleja la mano. El padre se le queda viendo y espera un momento, y entonces Yuna, con la manita, debe de haber tenido en ese momento unos 11 años, rodea la cabeza de la mujer, rodea la cabeza, rodea, luego con la otra mano rodea del otro lado y empieza a hacer aquel movimiento que la haría característica, sin tocar, sin tocar, sin tocar, sigue dando, sigue dando, sigue dando, y así la mujer empieza a recuperar el color y se empieza a sentir bien. Durante muchos días, Yuna volvería cada vez a hacer lo mismo y cada vez la mujer iba de más en más, iba subiendo su salud, se le veía, ya atendía, ya volvía a trabajar, ya caminaba, ya iba y venía, hasta el punto en el que, semanas después, la mujer estaba muy bien. Se podría decir que curada totalmente. Sin embargo, en el pueblo esto no se decía. La madre de Yuna odiaba esto. No quería saber nada y no dejaba que esto se supiera. Cuando Yuna está ya siendo una muchacha grande, decide estudiar en la escuela de televisión, lo cual resulta un desastre. Estudia ahí unos pocos meses y abandona aquello. Regresa a casa y su padre le recomienda que estudie en la escuela de medicina, pero la escuela de medicina no era nada más así. Por lo tanto, no puede estudiar. La realidad de las cosas es que Yuna no ingresa a la escuela de medicina, ingresa a la escuela de enfermería. Y se vuelve enfermera. Estando en el cuerpo de estudiantes de enfermería, era enviada a los hospitales en donde se gana la reputación de bruja. Y otra vez es lo mismo, otra vez los malos tratos, porque de pronto se acerca a alguien y le toca la cabeza así, de lejos, no llega nunca a tocarla, sino que la rodea. Y las personas empiezan a encariñarse con ella porque se empiezan a sentir bien y piden que venga Yevgenia. Y es cuando le llaman Yuna o Suna, también le decían cariñosamente. Esto enoja a los médicos, tenga en cuenta que es la Unión Soviética, los enoja enormemente hasta el punto en el que cuando llega el examen para graduarse de enfermería, uno de los médicos que era muy petulante, y esto es algo que está por ahí escrito en uno de los libros acerca de esta mujer, uno de los médicos le enseña a un paciente, hay un hombre con una herida espantosa que necesita muchos puntos de sutura. El médico aquel le dice, bueno, si en realidad eres una curandera mágica, haz magia, sutúralo, pero no te vamos a dar aguja ni hilo. Si no puedes, para nosotros no vamos a reconocer tus estudios. Yevgenia nunca había hecho eso, pero lo intenta. Su padre alguna vez le dijo, tú tienes dones, solo descúbrelos. Es más, le había enseñado a creer que los dones podían atraerse, no solamente los que tiene, sino hacer otros. Entonces, ella hace algo muy peculiar. Generalmente cuando hacía las curaciones, cantaba una cancioncita en voz muy baja y repetía una serie de frases que había aprendido de su padre, porque su padre le cantaba en asirio, en la lengua nata de su padre, en iraní, que es en un dialecto iraní. Le había enseñado canciones que usaban para este tipo de cosas. El caso es que, según cuenta la historia de Yevgenia, cuando está ahí, agarra las manos, toca al hombre, aprieta la herida y empieza a hacer ese canturreo raro frente a los médicos, que empiezan a reírse. Cuando suelta al enfermo, la herida está unida, sin sutura. Así fue como consiguió
graduarse de enfermería. Pero eso no es todo. Cuando ya termina los estudios, la mandan a una población que se llama Sibili. Sibili está en Georgia y ahí conoce al que sería su marido. Un muchacho atlético, dinámico, miembro del Partido Comunista, empeñoso, luchador, que además hacía deportes. El caso es que un día llega el novio con la pata rota. Algo salió mal en un ejercicio deportivo y está lastimadísimo, apenas puede moverse. Es la primera vez que se da cuenta que su novia tiene esta habilidad, porque empieza a hacer sus movimientos y el canturreo aquel simpático que hacía alrededor de la pierna del novio, y el novio se recupera. Él es el que empieza a hablar con personas acerca de esto. Un buen día está en una reunión del partido y hay unas personalidades importantes y uno de ellos se queja de tener este horrible dolor de cabeza todo el tiempo. Él le pide permiso de presentarle a su novia para ver si lo puede ayudar. El sujeto al que está atendiendo es nada menos y nada más que un tipo de apellido Baikov. El sujeto es uno de los líderes del Partido Comunista y su apellido es Baibakov. Cuando Yevgenia, que en ese momento era una chica muy guapa, por ahí debe de haber una foto, se acerca, este sujeto realmente está incómodo con todo esto, pero cuando Yuna se acerca y comienza a acercarle las manos y a hacer el canturreo aquel, de pronto el tipo está como si nada. Era un hombre mayor, Baibakov era un hombre mayor. Se sorprende porque había pasado mucho tiempo con esos dolores de cabeza espantosos y aún algunos medicamentos muy fuertes que había, algunos sedantes, no lograban quitárselo. Durante varios días, Baibakov acude y Yuna vuelve a hacer este tratamiento. El hecho es que Baibakov decide presentárselo a su esposa, presentarla con su esposa, que también padecía una serie de problemas. La esposa de Baibakov tenía un problema grave de salud que la había deteriorado enormemente, se había consumido, no comía, no se movía, estaban esperando la muerte. Siendo un alto funcionario del partido, era obvio que tenía acceso a los mejores hospitales soviéticos, pero no había nada que hacer. Era una especie de un problema de la sangre, algo ocurría. Baibakov lleva a Yuna con su esposa y comienza a darle este tratamiento. No son periodos muy largos, un tratamiento promedio duraría 10 o 15 minutos. La mujer es puesta en una silla, Yuna comienza con aquellas manos a darle el tratamiento. La mujer se siente un poquito mejor, son personas mayores, y le agradece. Cuando la va a tocar de las manos para agradecerle, Yuna retira las manos inmediatamente. La mujer le dice, ¿qué ocurre? Dice, no puedo. Tomaría lo poco de energía que tiene. Y se aleja. Yuna nunca tocaba a las personas, porque al hacerlo, parece ser que no solamente no les daba la curación, sino que les tomaba. El hecho es que durante los días siguientes vuelve a acudir. Pasa algún tiempo y durante una reunión aparece un personaje tremendo, es una fiesta, y aparece Arkady Raikin. Raikin había estado gravísimo por un ataque cardíaco, su mujer había tenido una apoplejía, no podía hablar, pero acude a esta reunión y se encuentra con este amigo, Baibakov, y se ponen a platicar y le dice, oye, te ves tremendo, estás de una pieza. Es más, te veo 20 años más joven, te estoy viendo y creciste. Pero era un hombre muy viejo, Baibakov. El caso es que se encuentra con la esposa de Baibakov y le dice, me habían comentado que estabas muy enferma, yo a ti te veo de una pieza, te ves como si nada. Le dice, es gracias a Yuna. ¿Por qué no ves a Yuna? Platica con ella. El caso es que se la presentan. Van a la casa donde está la esposa de Arkady Raikin y comienza a trabajar con ella nuevamente las manos, pero esta vez los procesos eran muy largos. Llegaba a estar 1 hora, 1 hora y media haciéndolo. Terminaba lívida ella, hasta el punto en el que le consiguen un domicilio para quedarse ahí.
lo cual sería el final de su amor. Esto, tenga en cuenta que era una vida muy difícil la que había llevado de niña, y ahora, que parecía que todo estaba bien, las cosas marchan mal. En el aspecto de curaciones, Yuna puede atender a las personas, logra hacer que mejoren significativamente. La esposa de Arkady Reiki se recupera, se sana. Pero la hija de Yuna muere. Yuna acababa de tener una bebé. 2 meses después de haber nacido, la niña muere y ella no pudo hacer nada. Yuna tenía otro hijo, un varón, que era el gran amor de su vida, pero tiene que dejarlo con su esposo e ir a atender a los soviéticos. No era una cuestión de gusto. Una vez que se sabe que es real lo que hace, los soviéticos la toman y la llevan. No era opcional, no podía negarse. Por eso se le observa vestida con uniforme militar, porque forma parte del partido y obviamente del ejército. Ya no es libre. Durante todo este tiempo su esposo termina por abandonarla. Su hijo es lo único que tiene, es su adoración, es un muchacho muy agradable. Termina la curación de Arkady, su esposa se recupera también, y entonces la presentan más arriba. ¿Sí? Leonid Brezhnev. De hecho, Yuna había estado también con el propio Stalin antes de su muerte. Pero Stalin no era un hombre fácil. Él había tenido su propia curandera durante muchos años, y cuando Yuna se presenta, no acepta muy bien el trato. Pero cuando llega con Brezhnev estaba también muy enfermo y se vuelve no solamente su curandera personal, la mujer que lo atendía de sus dolencias, sino de algo todavía más extraño. En muchas de las reuniones a las que asistía Leonid Brezhnev, Yuna estaba atrás. En muchas de las fotos de actos públicos de Leonid Brezhnev, Yuna está atrás con su uniforme, con ese sombrero horroroso del ejército ruso que utilizan los militares. Siempre estaba presente por 2 razones. La primera de ellas, porque Brezhnev solía tener fuertes dolores de cabeza. Era un hombre muy activo, dormía poco, tomaba grandes cantidades de vodka y era muy rudo también. Pero la otra era porque esperaba que Yuna presintiera la presencia de algún ataque. ¿Sí? Nunca se supo con precisión porque los servicios secretos manejaban esto con mucha discreción, pero hay quienes afirman que durante el tiempo de Leonid Brezhnev, Yuna en varias ocasiones tocó el hombro del premier soviético dándole un manazo para que inmediatamente se alejara de ahí, en atención a que había algún riesgo que posteriormente fue comprobado por la KGB. Por eso estaba allí. No era solamente porque la curara o no. Pero conforme pasa el tiempo, la Unión Soviética va cambiando. Cuando llega el turno de Mikhail Gorbachev, curiosamente, ella también está ahí. Ya no utiliza el sombrero militar ni el uniforme, pero está presente. Incluso el ejército todavía la considera parte de, participa en los ejercicios militares, está presente. Es una figura pública para ese momento, sale en entrevistas, pero en lo privado sigue estando cerca del premier soviético. Y no solo eso, también está cerca ya del patriarca de la Iglesia rusa ortodoxa, de Kirill II. Esta relación con Kirill II sería sumamente criticada, dado que la Iglesia ortodoxa rusa prohíbe los adivinos, prohíbe los curanderos, prohíbe todo esto al considerarlo demoníaco. La Iglesia en su conjunto la consideraría bruja. Pero por alguna razón Kirill II se acerca a ella. Es el patriarca, es el líder, es el equivalente al papa de la Iglesia y se acerca a ella. Otros artistas importantes como Sergei Tarkovsky, el famoso cineasta, era muy cercano a Yuna. Incluso Robert De Niro, el actor norteamericano, viajó a la Unión Soviética a conocer a Yuna personalmente. Investigadores norteamericanos consiguieron un permiso para ir
a la Unión Soviética a entrevistar a Yuna. Posteriormente, ella viajó a Estados Unidos con un pasaporte diplomático de las Naciones Unidas y se sometió a diversos estudios. Pero dentro de ese campo, Yuna también había participado en el Instituto de Electrónica, Radio y Tecnología en Moscú, en una serie de pruebas para averiguar qué era lo que ocurría con sus manos. No era voluntario, no era por gusto, era obligatorio. Si la KGB sabía que tenías algo raro, te tenías que someter a los estudios. Lo extraño durante estos ejercicios y durante estas pruebas resultaba ser que las manos de Yevgenia se calentaban de una forma inusual, pero no solamente la superficie, sino que irradiaban un calor inusual, una especie de calor infrarrojo similar al de una parrilla. Y esto afectaba de alguna manera las células de las personas. Una especie de aceleramiento del proceso regenerativo. La información no fue liberada. El expediente no está disponible, obviamente, pero, dado que era la curandera del premier soviético, fue estudiada muy a fondo. Y eso queda muy claro. Pero al tiempo que hacía todas estas proezas, Yevgenia tenía una vida muy complicada. Vuelve a contraer matrimonio con un amigo con el que se separa prácticamente al otro día. Suele fumar mucho. Es muy agresiva. Es una mujer violenta. En una reunión, una mujer le dice algo feo, no recuerdo qué fue lo que le dijo. Ella le contesta, se agarra del pelo, terminan golpeándose. Un espectáculo atroz. En las calles, si alguien le preguntaba algo, solía ser muy hosca, muy grosera. No era una persona agradable. Físicamente tampoco era una persona agradable. Su apariencia en general se había deteriorado, pero seguía adelante. Hubo una extraña entrevista. Antes del ataque al Papa Juan Pablo II, Yevgenia fue a Roma, al Vaticano. Estuvo ahí. Hay una fotografía en la cual se observa que Yevgenia está parada, hay un hombre junto, es un sacerdote, que está sirviendo como traductor, y la demás gente, los otros visitantes, están allá lejos, atrás de una valla. Yevgenia está cerca del Papa, pero no lo toca. Y se acerca a decirle algo. Se sabe que posteriormente sería entrevistada por el propio Papa, tendrían una reunión, lo cual se vuelve muy raro, porque esta era una adivina y una curandera psíquica. El caso es que, de alguna forma, hubo una relación ahí. Nunca quedó claro qué. Pero algo fue a decirle. Hay 3 versiones de esta entrevista. La primera, que fue a atender una dolencia del Papa. La segunda, que fue a avisarle de un inminente ataque contra su vida. La tercera, que fue a hablarle de algo que ocurriría a futuro. Exactamente qué, el Papa se lo llevó a la tumba. Yevgenia nunca habló de esto. Su vida también se volvió muy complicada. Un buen día, su amado hijo tiene un problema de salud grave. Es algo similar a un cáncer que lo está agobiando. Yevgenia no quiere atenderlo. Sabe que no es lo correcto. Pero como los médicos no pueden atenderlo, ella lo atiende y logra sacarlo adelante, solo para que unos años después el muchacho tuviera un accidente terrible de coche. La vida de Yevgenia era bastante triste, y esto era lo único que la mantenía a flote. El accidente era terrible. El muchacho está grave. Yevgenia logra nuevamente ayudarlo. Las terapias logra hacer que se recupere. Y entonces el chico, en un acto de estupidez enorme, va y se mete en un baño sauna y muere. Ahí mismo, ahí muere. Yevgenia Davitashvili, que era el apellido del primer marido, Yevgenia Davitashvili asiste al sepelio y nunca más vuelve a curar a nadie, nunca más vuelve a hablar con nadie, nunca más vuelve a dar una entrevista. Moriría en el 2015 en el más absoluto silencio.
Había perdido completamente la habilidad. No podía hacer nada. No pudo atender a nadie. Perdió la capacidad. Sus manos no volvieron a calentarse. Eran gélidas. Sus manos eran gélidas. No pudo ayudarse a sí misma, obviamente. No pudo curarse. Y ahí hay una teoría muy interesante. Esta teoría es la famosa aberración. Aberración por cercanía o aberración de proximidad, y es la teoría del telescopio. La teoría del telescopio dice que el telescopio sirve para ver de lejos, pero si lo acercas a algo y quieres ver a través del telescopio no vas a ver nada. Un curandero puede curar a otros, pero no puede curarse a sí mismo. Yevgenia Yuna muere en el 2015, en julio del 2015. No era una mujer vieja, teniendo en cuenta que había nacido en el 49, no era una persona tan mayor, 65 años o 66. Muere hundida en una tristeza profunda. No era pobre, nunca lo fue, el Estado velaba por ella. Muere en silencio. Su vida no había sido agradable. No era una persona agradable. Había hecho cosas interesantes, le gustaba pintar, le gustaba actuar en los teatros, cantaba bellamente. Haber atendido a la cúpula del poder soviético no fue grato. Significaba muchas enemistades con todo tipo de personas. Perdió al esposo, perdió al hijo, perdió a la hija. Su padre murió cuando era niña todavía, no llegó a ser una mujer adulta. Bueno, no era niña, tendría unos 20 años cuando muere el padre. La madre no la vuelve a ver. Una vida complicada detrás de unas manos milagrosas. Muchas gracias por haberme acompañado esta noche. Buenas noches y que descansen en paz.